Es un fragmento. Allí es un compilado en el medio. ¿Qué es lo que pasó? El cielo se oscureció. La tierra tembló. Y fue un momento único, cumbre en la historia de la humanidad. Pero de alguna manera la palabra de Dios nos lleva en el relato a ese monte de la calavera, a ese monte Calvario. Y allí están las tres cruces. Y está el gentío, toda la gente, están los gobernantes nacionales, los gobernantes religiosos, están los soldados. Y hay un denominador común, y hoy lo escuchamos desde el principio. Estaba también parte de la familia allí humana de Jesús. Y tal vez ninguno de ellos tenía la verdadera dimensión de lo que estaba pasando. Pero preste atención lo que decían los gobernantes, los soldados y también el malhechor. Si tú eres el Hijo de Dios, si realmente lo que ibas diciendo, lo que ibas anunciando es una realidad, sálvate. Desciende de la cruz. Nadie comprendía el peso de lo que estaba sucediendo. Hay una realidad espiritual, porque también en el día de hoy nosotros conmemoramos la Cena del Señor, la última cena, pero ¿cuál es la verdadera dimensión que tiene hoy día la sociedad sobre lo que se da en llamar Semana Santa? Por allí la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que el Dios de este mundo, Satanás, encegueció el entendimiento justamente para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ciegos al propósito de Dios, ciegos al plan de Dios, ciegos a que realmente no podían dimensionar lo que estaba sucediendo allí. De golpe eran miradas egoístas, burlonas, desafiantes, pero ninguno de ellos llegaba a dimensionar que Cristo moría justamente para que nuestros pecados fueran limpios justamente por la sangre de Cristo. Puede decir gloria a Dios por esto. Si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, baja de la cruz. Hoy de alguna manera la misma ceguera espiritual rodea a toda la humanidad. Y Satanás, que trata de que no podamos entender y comprender plenamente, muchas veces inunda nuestras mentes con indiferencia, con una mirada egoísta, con una mirada materialista, y de alguna manera no llegamos a darnos cuenta. Y si no, de alguna manera nos involucra con ritos religiosos, con tradiciones, con cultura religiosa. Listo, cumplo con Dios hoy. Es Semana Santa, cumplo con Dios. Ninguno de ellos llegaba a comprender totalmente esta situación. Ni los gobernantes, ni los militares que estaban allí, ni siquiera el hombre que estaba condenado. Es interesante que el mismo relato en el Evangelio de Marcos nos da un detalle que dice que los dos ladrones, cuando eran crucificados, los dos se burlaban de Jesús. Pero aquí Lucas de golpe dice, hay uno que empezó a burlarse y el otro, de alguna manera, cambió su apreciación. Y yo quiero que en esta noche, antes de ir a la cena del Señor, a la luz de la palabra de Dios, podamos ir juntos allí a esa escena que está en el monte Calvario. Y de alguna manera hay una persona allí que encuentra la salvación.
Hay una persona. Trataba de alguna manera ver cómo dimensionar esta prédica, cómo titularla, y se me ocurrió muchos títulos por allí, como el primer salvo de la gracia, el primer fruto de la cruz. Pero ¿sabe cómo le puse como nombre a este título? Y lo puede encontrar después en las redes. Una mirada de fe. Los que tenemos algunos años en el camino del Señor, no pregunte cuántos años, pero no había campaña, no había reunión que no se cantara una mirada de fe. Para los más nuevos, búscalo en YouTube y son a ver, ¿cómo le podría decir? Los top 10, sí, no quería decir la palabra top, porque si no queda medio... Las 10 canciones evangélicas más conocidas de todos los tiempos, al menos desde que se empezaba a filmar y a grabar, era una mirada de fe. ¿Qué es una mirada de fe? ¿Cómo dimensionás una mirada de fe? Porque cada uno de nosotros, de alguna manera, sabemos que para venir al Señor, ¿qué tenés que hacer? Bueno, arrepentirte de tus pecados, confesar a Jesucristo, bautizarte. Y uno dice, ¿y este hombre? ¿Y este ladrón? ¿Cuándo levantó la mano y dijo, yo acepto a Cristo? ¿Cuándo se bautizó? Mire, todo lo demás está todo bien. Está bien hacer la oración de fe. Está muy bien manifestar públicamente, yo necesito a Cristo en mi corazón. Todo está bárbaro. Mucho mejor es bautizarse, dar testimonio público de que seguimos al Señor, que reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si no está esa mirada de fe, por más que levantes la mano, por más que te ore quien te ore, si no está esa mirada de fe, no tiene mayor sentido. Hay un diálogo entre los dos ladrones. En el medio está Jesús. Los dos ladrones en medio del dolor, habían insultos, gritos, burlas, y de golpe uno empieza a recapacitar. Y él se da cuenta de que están a las puertas de la eternidad. En pocos minutos van a cruzar ese umbral, en términos modernos, ese portal. Y de la vida terrestre pasás a la eternidad. Y en un momento uno de estos ladrones le dice al otro, ¿no tenés temor de Dios? ¿No tenés temor de Dios? Estás en el mismo momento de la condenación. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? En instantes, nuestra vida va a terminar acá y vamos a estar delante de Dios. Y en realidad no tenés temor de Dios. Pero este hombre sigue hablando. En medio del dolor, en medio de las burlas, en medio de que el cielo se estaba oscureciendo, él está diciendo, nosotros a la verdad merecemos esto. Nuestros hechos, nuestras acciones, estamos cosechando lo que sembramos. Pero este no tiene ningún mal. Si usted vuelve a releer allí recién la cita bíblica, lo que está diciendo, señalando a Jesús, no hizo ningún mal. En esta manifestación, usted puede ver esa mirada de fe. ¿Cuál es la mirada de fe? ¿Cuál es la mirada? No es una mirada por allí que de alguna manera alguien puede ilustrar como melancólica, como que de alguna manera trata de conmover también a aquellos que están mirando. La mirada de fe, ¿sabes por dónde comienza? Por saber que sin Dios estamos condenados.
que sin Cristo estamos por enfrentar la eternidad, la mayor condenación eterna. Y este hombre sabe. Este hombre de golpe tiene la luz suficiente en su entender. Y le llama la atención al otro ladrón y le dice: estamos allí en las puertas. ¿Cómo no temes a Dios? ¿Cómo no te das cuenta? Pero hay algo que reconoce. Nosotros hoy tenemos el privilegio de cantar, y una de las canciones que hoy justamente nos llevaba los hermanos de la alabanza a proclamar era decir: Señor, tú eres santo, tu nombre es grande por encima de todas las cosas. ¿Qué dijo el ladrón de la cruz? Nosotros merecemos la condenación, pero este hombre no hizo nada malo. ¿Sabe que esa mirada de fe lleva justamente a resaltar la santidad de Jesucristo? El concepto de santidad te lleva justamente a proclamar que el Señor es único, incomparable. El ladrón de la cruz dice: nosotros merecemos esto, pero él no merece nada. Él ocupa ese lugar. De alguna manera algo está pasando allí. Pero inmediatamente este hombre que empieza a vislumbrar esa mirada de fe, esa mirada de fe que puede salvar al pecador. ¿Se acuerda la canción como venía diciendo? Y es más, venía una invitación allí: quédese tranquilo, hoy no canto, porque si no empieza a llover de vuelta. Cuando haya sequía usted me dice: cante, pastor, y yo voy a cantar y va a llover. Porque la canción dice: y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Pero la clave es: ¿cuál es esa mirada de fe? Yo soy pecador. Cristo es el santo, es el único, es el incomparable. Pero inmediatamente apela a la misericordia. No es porque Dios le debe algo. No es porque Jesús le debe algo. El Señor no nos debe nada absolutamente a ninguno de nosotros. Pero permítame decirlo de esta manera: todos necesitamos todo de nuestro Dios. Dios no te debe, pero nosotros necesitamos todo. ¿Y qué es lo que le dice a Jesús? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabe que no lo merece. Él sabe que está condenado. Él sabe que hizo las cosas todas mal. Él sabe que está cosechando lo que ha sembrado y que se merece absolutamente la condición. Pero está diciendo: yo necesito misericordia. Yo necesito cuando vengas en tu reino. Él está reconociendo allí la deidad de Cristo. No levantó la mano. Nunca se congregó, nunca cantó, nunca fue a una reunión como tenemos nosotros, pero él está reconociendo la deidad, el señorío, la divinidad de Jesucristo. ¿Y qué es lo que encuentra? Porque fíjese, hay una respuesta inmediata. Hoy, le dice el Señor, estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, inmediato. No es algo que va a suceder en algún tiempo. Fíjate lo que es la obra de Cristo. Fíjate lo que es, de alguna manera, la obra redentora del Señor. En las tradiciones religiosas del ser humano, de alguna manera se establecen tiempos por allí en una figura llamada purgatorio. Y a veces uno dice: bueno, no seré el mejor y me tocará alguna temporada en el purgatorio. Espero que mis familiares se acuerden de mí. Espero que alguna vez hagan alguna oración en mi memoria, algún rezo, alguna misa. Permítame decirle, en la gracia del Señor, la palabra purgatorio ni siquiera figura en la Biblia.
son nuestras ideas. Porque nos cuesta de alguna manera aceptar que la eternidad está allí, a la vuelta de la esquina. Otros han manifestado diciendo, bueno, está bien, no aceptaste al Señor, algún familiar tuyo el día de mañana se va a bautizar en tu nombre. Eso tampoco está bien. La palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice? El hombre o la mujer que pecare, el alma que pecare, ésta morirá. No hay un intercesor humano para que de alguna manera te saque del purgatorio o se bautice por tu vida y pueda sacarte de ese lugar. Pero este hombre es un ladrón. No es el mejor ejemplo para la sociedad. No es el mejor. No entiende muchas cosas. Todos se están burlando, todos de alguna manera están señalando quién es Jesús, dudan si es el Mesías, se burlan. Los soldados, aunque después el centurión termina reconociendo, si usted sigue leyendo el relato, lo va a encontrar allí. Pero él tiene de golpe una mirada de fe. Esa mirada de fe que cambia las vidas. Esa mirada de fe que reconoce que su condición es terrible, que está a minutos de pasar a la eternidad. Por eso él clama por misericordia. Él sabe que Jesús es el Señor. Dios está por encima de todas las cosas. Y sí, es verdad, empezó a llover. Lo comento porque alguno dirá, ¿estoy sordo o me parece que está lloviendo? No, no está lloviendo. Sigamos con la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Los ladrones tenían una sentencia firme. En términos legales, el concepto de sentencia firme es que no se puede apelar. Es que no hay otro recurso legal, qué sé yo, no sé, ante la Corte Suprema de Justicia de ese momento. No, hay una sentencia firme, no hay más situación. Y sabe que la sentencia firme no solamente estaba allí en el Monte Calvario, sino también hoy tiene vigencia. Le invito a abrir la palabra del Señor, 1 Corintios. Muy rápidamente, quédese tranquilo, vamos a ir tempranos a casa, vamos a llegar bien. Y si no, en el templo hay muchas aulas para estar pasando la noche. Quédese tranquilo. 1 Corintios, capítulo 6. Versículo 9. Fíjese la sentencia firme que hay allí. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Son versículos. Veo que a veces yo termino de leer la cita bíblica y digo, amén. Me da miedo preguntar acá el amén, ¿viste? Porque está marcando sentencia firme. Y vos fíjate que hay un abanico de pecados, algunos hasta socialmente aceptados, algunos hasta culturalmente, diciendo, bueno, esto no está tan malo. Es más, hay leyes que se tratan de establecer para desconstruir las leyes bíblicas. Y de golpe acá te dice, mira que dentro de este abanico donde hay pecados groseros, hay pecados de carácter, hay pecados de intención, hay pecados que tienen que ver más con sentimiento que con hechos.
lo que te está diciendo, mirá que si estás en esa condición, la sentencia es firme. No heredarán el reino de Dios. Era como un ladrón que estaba en la cruz. Decía, ¿y ahora qué hago? No tengo salida. Uno se burlaba, enceguecido. Porque de alguna manera se sumó a las críticas, a las burlas de los soldados, de los religiosos, del populacho que estaba allí. Pero el otro empezó a tener esa mirada de fe. Esa mirada de fe que decía, estoy perdido. Estoy por enfrentar la eternidad y en realidad estoy perdido. El ladrón que tuvo esa mirada de fe, ¿sabe con qué se encontró allí en la cruz? Se encontró con el camino al paraíso. Se encontró, tal vez sin saberlo, por el camino hacia el paraíso. La palabra paraíso, en realidad, ¿sabe lo que significa? Un jardín amurallado. Esa palabra se utilizaba mucho cuando un rey quería honrar